La ley de Boyle-Mariotte me dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué ocurre? Matemáticamente, cuando dos variables son inversamente proporcionales, es decir, cuando si una se hace el doble, la otra se hace la mitad, lo que ocurre matemáticamente es que su producto, el producto de dos magnitudes que son inversamente proporcionales, ese producto es constante, siempre va a valer lo mismo. Esta es la expresión matemática de la ley de Boyle-Mariotte. Y voy a demostrar por qué esto es así. Imaginemos que tenemos una presión de 2 atmósferas y la tenemos sobre un recipiente que, por ejemplo, pues tiene un volumen de 0,5 litros. Bien, cuando yo multiplico esa presión por ese volumen, el resultado numérico que me va a dar es 1. Bien, yo he dicho que esas dos magnitudes, al ser directamente proporcionales, si las cambio, su producto tiene que seguir valiendo 1. ¿Qué significa eso? Ya veréis cómo su producto va a ser constante. Si una se hace el doble, por ejemplo, yo tengo el doble de presión, la otra se va a hacer la mitad. Eso es lo que significa que sean directamente proporcionales, o inversamente proporcionales, perdón. Si una se hace el triple, la otra se hace un tercio. Si una se hace la mitad, la otra se hace el doble. Y así, de todas las maneras posibles. Imaginémonos que la presión se ha hecho 4 atmósferas. El volumen se ha hecho la mitad de 0,5, 0,25 litros. ¿Cuánto va a valer el producto de 4 por 0,25? Lo mismo que antes, 1. Es decir, cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto es constante. Bien, igual que ocurre con la ley de Boyle-Mariotte, al contrario ocurre con una ley como la de Charles, donde dos magnitudes son directamente proporcionales, lo contrario. La ley de Charles me dice que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Y cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, es su cociente lo que es constante. Es decir, si yo divido el volumen entre la temperatura, siempre me va a dar lo mismo cuando esas magnitudes cambien. Esta sería la expresión matemática de la ley de Charles. Y, igual que antes, vamos a demostrarlo. Imaginémonos que tenemos un volumen, 2 litros, y ese volumen ocurre a una temperatura, por ejemplo, 200 grados Kelvin. Siempre, por cierto, en estas leyes tenemos que trabajar con Kelvin como unidad de temperatura. Con presión y volumen me da igual, pero con temperatura solo puede ser en Kelvin. Imaginémonos que el volumen se hace el doble. Es decir, en vez de 2, tengo 4 litros. El hecho de que sea directamente proporcional significa que la temperatura se hace también el doble. Es decir, para que haya un volumen de 4 litros, tiene que haber una temperatura de 400 Kelvin. Y, en este caso, tanto uno como el otro dan el mismo resultado. ¿Por qué? Porque se cumple lo que os he dicho arriba, que la fracción es constante. Y por eso, tanto arriba como abajo, el resultado sería 0,01, al ser directamente proporcionales. Bien, estas dos fórmulas que representan las leyes de Boyle-Mariotte y de Charles también se pueden escribir de otra manera que sería semejante. Yo puedo decir que la presión en un estado inicial P1 por el volumen en un estado inicial V1, su producto es igual a la presión en un estado final P2 y el volumen en un estado final V2. Sería lo mismo la ecuación de la izquierda que la de la derecha. Y en el caso de la ley de Charles, pues V1 partido de T1 es igual a V2 partido de T2. Es decir, siempre el volumen entre la temperatura a la que ocurre la fracción vale lo mismo. Estas serían las expresiones matemáticas de la ley de Boyle y de Charles. Y ahora te propongo a ti que para la ley de Gay-Lussac digas cuál es la expresión matemática de esa ley, teniendo en cuenta que la ley de Gay-Lussac me dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales.